Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Es el campo petrolero de mayor y mejor producción que tiene el país. Sacha aporta con más de 1.700 millones de dólares al año. De ahí se extrae el crudo de mejor calidad y con una inversión anual promedio de 150 millones de dólares se logra incrementar su producción. Y eso lo hace el campo estrella de Petroecuador. No obstante, el gobierno hace una apuesta arriesgada para la entrega del campo a un consorcio que se sabe está integrado por Petrolia, constituida en Canadá con capital venezolano, y la empresa Amodaimi, subsidiaria española con capital chino. La oposición interna en Petroecuador a las intenciones del gobierno provocaron un remesón dentro de la estatal con la salida de una veintena de funcionarios. La ministra de Energía Inés Manzano lo confirmó a inicios de semana. Ha pasado lo que tenía que pasar, tiene que haber gente que estemos, que estemos alineados todos. Todos, y la gerenta también, Lady. La gerencia estamos llamando un directorio. ¿Pero qué hay detrás del acuerdo alcanzado entre el consorcio y las autoridades de gobierno? El portal Primicias accedió a las actas de negociación entre el Ministerio de Energía y el consorcio extranjero. Allí se revela lo que podría ser un mal negocio. De cada 100 barriles que se extraigan de Sacha, 87.5 se llevará el consorcio chino-canadiense y 12.5 se quedarán para el Estado. La investigación de Primicias cuenta también sobre el acuerdo. Se plantea el ejemplo en el caso de que el precio del petróleo suba. El escenario no es alentador para el país, pues allí la participación del Estado en la producción de Sacha subiría progresivamente con un máximo del 20%. En la propuesta, el consorcio entregaría 1.500 millones de dólares con un bono y 1.750 millones de dólares de inversión a 20 años. Para el representante de los trabajadores de empresas petroleras, David Almeida, este sería quizá uno de los peores negocios que Petroecuador haya hecho en su historia, entregando el campo más productivo. Si multiplican esos 1.700 millones de dólares en inversión a 20 años, da cerca de 87 millones de dólares, cuando nosotros estábamos invirtiendo 140 millones de dólares por año. En las actas de negociación no está lo que dijeron al principio, que era 20% para ellos, 80% para el Estado, que ya generaba ese perjuicio de 1.000 millones de dólares, sino que el 87.5% de la producción se la llevaría a la compañía extranjera. Y no solo que cerca del 90% del crudo se lo llevaría el consorcio extranjero. Parte de esa producción actualmente se utiliza en nuestras refinerías. Nos va a quedar dos alternativas. La una es reemplazar el crudo de Sacha, que es el de mejor calidad, con un crudo de diferente calidad, o comprar nuestro propio crudo para cargar a la refinería a precio internacional. No hay de momento una versión oficial sobre los términos de esta pretendida concesión, pero en los próximos días se sabe que el Comité de Licitaciones mantendrá reuniones para encaminarla. Será quizá después del feriado. Fausto Yepes, Teleamazonas. Agradecemos la presencia del procurador para que él, al ser el abogado del Estado, nos indique y nos clarifique cuáles son las acciones de control que está realizando sobre esta posible concesión o privatización. Debo indicarle, señora presidenta y distinguidos miembros de la comisión, que realmente no es mucho lo que pueda aportar en el campo específico de la concesión del bloque 60. Y permítame explicar un poco a qué me refiero. Como lo expuse en mi oficio 10.451 del 14 de febrero del 2025, realmente hasta la presente fecha no hemos recibido ningún tipo de solicitud, ningún tipo de pedido que conlleve o que conduzca a una autorización, a una revisión de cualquier procedimiento, a un pronunciamiento o un dictamen que tenga que ver específicamente con la concesión u otra forma de delegación de bloque petrolero alguno, y en particular del bloque 60 o también llamado Campo Sacha. Pero más allá de eso, justamente es lo que nos preocupa, porque si esto fuera un gran negocio, nadie lo hace a escondidas, ¿sí? Y menos en medio de una campaña electoral. ¿Y por qué la prisa de entregarlo antes de que se den las elecciones? También es la otra preocupación. Es decir, acelerar el proceso sin importar incluso lo que les pueda generar como golpe político en medio de las elecciones, porque yo veo que están midiéndolo así, para después ponerle un candado a que no se pueda revertir.
o que el Estado tenga que pagar jugosas indemnizaciones en cortes internacionales después si se quiere revertir algo que está mal hecho? Esas son las preguntas que nos quedan en este momento, y es por eso que incluso quienes toda la vida han estado a favor de la privatización, no les escuchas a favor de este proceso. Ellos también lo critican. Es decir, ahora hay una posición mayoritaria, que ya no es ideológica, de decir, hey señores, paren esto porque lo están haciendo mal. Y para ir cerrando, David, ¿usted cree que por el contexto político electoral, más allá de las consideraciones en lo técnico que usted nos ha mencionado, pero por el contexto político electoral, el gobierno debería aguantar este proceso? Que no sabemos qué pasa el 13 de abril, ¿no? Por ética deberían aguantar el proceso, pero si el mismo presidente Noboa le dijo a Guillermo Lasso en la elección pasada, hey, no me suscriba a contratos de última hora, espérese un ratito, deje que cambie el gobierno. ¿Qué les cuesta esperar 2 meses? Y luego transparentar también lo que están haciendo. ¿Por qué el apuro? Porque ahora incluso sospechamos que el anuncio lo van a dar hoy antes del feriado. ¿Pero por qué sospecha? ¿Qué sospecha tiene usted del apuro? ¿Cómo le llama usted? Que quieren ponerle un candado para que si esto es revisado en algún momento signifique indemnizaciones en cortes internacionales. Porque lo que están haciendo es incluyendo cláusulas de arbitraje internacional, y esto no lo digo yo, lo dijo Petrolia en sus propios documentos. Asumamos de que el presidente Noboa no logra la reelección. Exacto. Y esto quedaría blindado. Blindado porque hay una cláusula de arbitraje internacional. Y cosa interesante, en la Comisión de Fiscalización le preguntan al Procurador General del Estado, ¿ha autorizado usted cláusulas de arbitraje internacional para este contrato? A mí nadie me ha pedido autorización. Pero Petrolia ya dice, incluso en sus documentos, en el panfletito que pasaban a los medios de comunicación, dice, sí, vamos a incorporar cláusulas de arbitraje internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que hay un cambio de gobierno, o digamos que el mismo gobierno se arrepiente, digamos que Daniel Noboa no está enterado ni involucrado en este asunto, y él gana las elecciones. Y dice, hey, hemos hecho mal, esto es perjudicial para el Estado, quiero revertir esto. Hay cláusula de arbitraje internacional. Entonces, la empresa... ¿Y se puede incluir esa cláusula de arbitraje internacional en ese contrato? No debería poderse, ¿por qué no? Está prohibido eso. Pero el Procurador General del Estado estableció de que no hay impedimento para lo que lo haga. Lo más grave de todo esto es que en todo el tiempo los cálculos que se establecen de acuerdo a las reservas y a lo que el valor que tendrían las reservas determinadas en este campo, que ascienden a cerca de 5,000 millones a 15,000 millones de dólares, resulta que el Estado ecuatoriano se beneficiaría alrededor de 6,500 millones de dólares y más de 8,000 millones de dólares se beneficiaría este consorcio. Noten ustedes que ese sería el atraco de la historia petrolera ecuatoriana. En conclusión, el futuro de Ecuador está en juego en un contexto de crisis política, económica y ambiental. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, obligando al gobierno a recurrir a ayuda internacional, mientras que las elecciones han generado más división que certezas. Paralelamente, los efectos del clima están causando graves daños en varias provincias. Es urgente que se implementen políticas públicas efectivas que garanticen seguridad, desarrollo y bienestar social. La clave será un liderazgo fuerte, acompañado de una ciudadanía comprometida con el cambio y la estabilidad del país. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.